El día de hoy vamos a continuar con los versículos 9 al 13. Sin embargo, vamos a partir del versículo 8 para que tengamos fresco todo el contexto de los requisitos que son necesarios para los diáconos. Antes de leer el texto, que será 1 Timoteo 3, versículo 8 al 13, vamos a orar al Señor para mostrarle nuestra dependencia a Él. Padre, te exalto, Señor, por todo lo que has hecho en esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, por extender tu poderosa mano, Señor, salvando a pecadores, Señor, en medio de nosotros, Señor. Oh, Padre, ver tu palabra, Señor, viva y eficaz, obrando en los corazones, Señor. Traspasa, Señor, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Señor. Padre, pero sabemos que hay mucho más pueblo tuyo aquí, Señor, en esta ciudad, en este lugar, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tu gracia también obre y pueda ser iluminado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en ellos. Padre, oramos también, Señor, porque vemos el orden que demandas en tu palabra, Señor. Hay una estructura funcional, Señor, que tú demandas en las Escrituras para que tu iglesia sea sólida, sea fuerte, Señor. Y Padre, necesitamos entenderlos, estas ordenanzas, Señor, en el Espíritu, Señor. Necesitamos guardarlas, abrazarlas y apreciarlas, Señor, Padre, para que cuando venga el momento, Señor, de que tú permitas que sean levantados ancianos o diáconos, Señor, Padre, lo hagamos con el entendimiento correcto, Señor, con un entendimiento bíblico, Señor, a la luz de tu voluntad revelada, Señor, confiando en que no nos estamos, al menos hasta donde podemos ver, equivocando, Señor, porque estamos corroborando tu palabra, tu voluntad buena y agradable, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que aún suplas mis deficiencias, Señor. Nuevamente, Señor amado, diciendo como Pablo, somos simples vasos de barro, Señor, donde está tu tesoro, Señor. Pero eso es bueno, Señor, como dice él mismo, Señor, para que la excelencia del poder sea en Dios, dice tu palabra, y no en nosotros, Señor. Padre, una de las cosas que leí en Corintios, Señor, también me anima a seguir adelante, Señor, y es entender, Señor, que Pablo iba, Señor, en tu palabra y en tu espíritu a predicar tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que tu espíritu siga obrando en los corazones, Señor, en salvación y en edificación, Señor. Padre, ayúdanos en todo, Señor. Bendícenos por medio de tu palabra. Y esto, Padre, lo rogamos en los méritos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Recordemos que como resultado de los problemas que se habían ocasionado por los falsos maestros en la iglesia de Éfeso, todo ello había resultado en una fuerte crisis espiritual dentro de esta iglesia local. El apóstol Pablo, por ello, estableció los principios que son necesarios para la estructura y el orden dentro de la familia de Dios que es su iglesia. Y recordemos que un punto central para poder entender las instrucciones que el apóstol Pablo nos está dando, las encontramos en el versículo 14 y 15 de Primera de Timoteo.
capítulo 3. Dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es en este contexto por cuanto es el medio, la casa de Dios es el medio que Dios ha establecido para la proclamación de la verdad del Evangelio de Cristo, y también uno de los principales medios de gracia para la edificación y santificación de su amada iglesia. Y esto lo vemos en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 12. Ahora, en ese mismo contexto del libro de los Efesios capítulo 4, recordamos que el Señor mismo constituyó pastores y maestros. Y ahora, a la luz de 1 Timoteo, vemos que el Señor mismo da las cualificaciones para poder constituir diáconos. A la luz de 1 Timoteo, vemos que uno de los propósitos de establecer requisitos morales es guardar la iglesia local de hombres que sean indignos y que en muchas ocasiones lo único que desean es satisfacer sus deseos egoístas, ocupando un cargo de preeminencia, de liderazgo o de autoridad. Esto nos lleva a concluir que este oficio no es para personas que han asistido durante muchos años a una iglesia local. Tampoco, como lo veíamos, no es para los amigos del pastor, para aquellos que son de la confianza del pastor. Son para aquellos que son de la confianza del Señor Jesucristo. Tampoco son para personas adineradas y ni siquiera para personas que sean fervorosas en el servicio, sino es un oficio para aquellos que bíblicamente son cualificados, influenciados por el poder del Espíritu Santo para anhelar dicho oficio, lo cual se puede observar en su deseo de servir sacrificialmente dentro de la casa de Dios. La manera de servir es muy importante y esta manera debe de hacerse con toda humildad. Este es el ejemplo que tenemos del mismo Señor Jesucristo. Recordemos que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Así que la humildad debe de ser un distintivo de todo aquel que anhela ser diácono. Es básico este distintivo. Estas características morales en los diáconos traerán muchos beneficios para su iglesia local. Primeramente, como lo hemos dicho, se va a formar una estructura por orden, una estructura ordenada por Dios, que será el medio para poder dirigir y proporcionar una adecuada estabilidad dentro de la iglesia. Si nosotros en verdad, como lo hemos dicho, anhelamos ser como esa iglesia primitiva que se describe en el libro de los Hechos, va a ser necesario mantener firmemente las cualificaciones, firmemente las características bíblicas para la elección de los diáconos. De lo contrario, vamos a experimentar la misma decadencia espiritual que durante varios años sufrió la iglesia local de Éfeso. Hoy en día muchas iglesias que aún son de sana doctrina han experimentado esta crisis espiritual por no someterse a estos principios bíblicos. Antes de comenzar a describir cada uno de los requisitos, debemos recordar que dos de las principales diferencias que alcanzamos a ver entre los requisitos de un anciano y los requisitos de un diácono, al menos hablando en la lista, porque ahorita haremos una aclaración más adelante, decíamos que en el caso de los diáconos no es necesario que sean aptos para enseñar. Sin embargo, si Dios les da el don y la facultad, eventualmente estarán predicando en las congregaciones. Por otro lado, también decíamos que con respecto a los ancianos, no debería de ser un neófito para que no caiga, para que enorgulleciéndose no cayera en la condenación del diablo. En este caso no se menciona tampoco que no debiera de ser un
neófito. Y quizás decíamos, es porque esto resulta en que el servicio es un poquito más difícil que alguien se pueda inflar con respecto a ese servicio. Sin embargo, es necesario recordar que los apóstoles del libro de los Hechos en el capítulo 6 habían buscado 7 varones de buen testimonio dentro de la iglesia local en Jerusalén. Y cuando decimos hombres de buen testimonio, nos estamos refiriendo a hombres que tengan una integridad moral y espiritual probada. Repito, hombres que tengan una integridad moral y espiritual probada en cada uno de ellos. Este es un requisito indispensable para todo aquel que desea ocupar alguna posición de confianza, de suma confianza, dentro del liderazgo de alguna iglesia local. Por lo cual, por esto, el apóstol Pablo manda en el versículo 8, 1 Timoteo 3, versículo 8, que los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El primero de los requisitos que menciona y que tiene que ver con lo que los mismos apóstoles habían requerido a aquellos 7 fue la honestidad. Esta palabra describe a alguien, decíamos que es honorable, y cuando tú observas su conducta es digno de respeto. Y este testimonio es lo que debe reconocer cada uno de los que forman parte de esta iglesia, de esta congregación. Sin duda alguna, esta era una de las principales características también en aquel varón llamado Esteban. Dice el texto del libro de los Hechos que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. De acuerdo, entonces veíamos que al testimonio del mismo Esteban, esa integridad debería de estar también acompañada de sabiduría y de esa llenura del Espíritu de Dios, al menos buscada continuamente en la vida de todo aquel que desea ser diácono. ¿Sabios en qué? No con respecto a las cosas de este mundo, sabios con respecto a las Escrituras, que puedan tener el discernimiento adecuado primeramente para poder entender, aplicar y transmitir el Evangelio, pero también para saber la manera más correcta en que se puede ayudar a los necesitados dentro de la iglesia. Decíamos que no se limita a esto, sino también para diferentes aspectos materiales dentro de la iglesia. El siguiente requisito que habíamos comentado es sin doblez. En términos generales decíamos que es una persona que no dice una cosa a una persona, otra cosa a otra persona de un mismo asunto. Tampoco dice algo diferente a lo que realmente él conoce. Pocas palabras, no transgrede el 9º mandamiento de mentir. Alguien que tú observas que no es veraz en su manera de hablar, pronto va a perder la confianza de cada uno de nosotros. No va a ser apto para este oficio. Y concluíamos las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 5:37, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y dábamos la recomendación, seamos cuidadosos de no entrar en ese tipo de presiones, donde a veces en las muchas palabras resulta ser que hay pecado. Decíamos que debemos de ser tardos para hablar y prontos para escuchar, para tratar de no caer en este tipo de pecado. Continúa el apóstol Pablo diciendo también, tercer requisito, no dados a mucho vino. No son individuos que se dejan dominar por el vino con el propósito de permanecer alertas, vigilantes para poder distribuir adecuadamente todos los recursos materiales que se les ha confiado para los necesitados, o aún esos recursos materiales que son necesarios para el desarrollo de las predicaciones o de las reuniones corporativas de la iglesia. De allí la importancia de la exhortación del apóstol Pablo en el libro de los Efesios, diciéndoles, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, en la medida que somos controlados por el Espíritu de Dios, que somos controlados por la palabra de Dios, nosotros vamos a comprobar lo que es bueno y agradable
delante de Él. Siguiente requisito: no codiciosos de ganancias deshonestas. Dado que el diácono puede manejar recursos materiales y en algunos casos financieros dentro de sus responsabilidades, es importante que no se caracterice o que no tengamos algún tipo de evidencia que sea un hombre codicioso o avaro. Debemos de ser cuidadosos, debemos de evitar que ese tipo de personas ocupen o tengan este tipo de responsabilidades, porque el propósito no va a ser ayudar al necesitado, sino satisfacer sus propios intereses mezquinos. Cuando alguien diga, no creo que sea tan usual, si no fuera tan usual no tendríamos el terrible ejemplo de Judas Iscariote, que aún en medio de todos los discípulos extraía de las ofrendas que él administraba. Continúa Pablo diciendo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9, sería el quinto requisito, diciendo que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Cada uno de estos mandamientos es sumamente importante que se cumplan. Recuerda, no son opcionales, es algo que Dios ha mandado, y hacemos la aclaración previa. No hablamos de una perfección, pero sí hablamos de una generalidad en cuanto a la santidad de llevarlos a cabo. Pablo inicia este texto diciendo, guarden el misterio de la fe. El término misterio, ¿recuerdas? Es utilizado constantemente por el apóstol Pablo. Lo recordamos en Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses y aún en esta primera epístola de Timoteo. El apóstol Pablo lo usa para describir un secreto que había permanecido oculto, dice uno de los textos, desde la eternidad pasada, y que solo puede ser revelado por la iluminación del Espíritu de Dios. Pero hay algo interesante, luego encontramos el término misterio asociado con diferentes palabras, como el misterio de la piedad. Ahora lo encontramos asociado con la palabra fe. El misterio de la fe, ¿por qué? Porque Él desea llevarnos a reconocer, traer a nuestra mente la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas, la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones, iluminar nuestro entendimiento de que este misterio ha sido revelado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Él desea que estemos conscientes de esto. Sin duda, el propósito del apóstol Pablo al describir la fe como un secreto, lo hace gracias a Dios, con el propósito de humillarnos, con el propósito de aplastar nuestro orgullo o aún la ingratitud a veces de no contemplar esa gracia que ha sido revelada por este misterio. También desea frenar todo pensamiento que lleve a creer a algunos arrogantes que ellos pueden ser salvos aparte de la iluminación que es por gracia. La iluminación de este misterio que no revela la persona y la obra del Señor Jesucristo. Amigo que estás aquí, no te conformes solamente con saber que Cristo Jesús, no te conformes con saber en tu mente que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pide al Señor en humillación, pide al Señor en arrepentimiento que Él te revele a ti mismo este misterio. Solamente el Espíritu de Dios puede iluminar tu corazón para que sea verdaderamente revelado el Evangelio en tu propia vida. Clama al Señor, pídele al Señor que lo obre. Que puedas decir entonces como el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra única gloria, no hay otra gloria. Eso es lo único en lo que nos podemos jactar, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Oh, qué glorioso. Y después de estar observando las breves meditaciones de Levítico, que el Señor proveyó un sistema de sacrificios para que el pueblo de Israel tuviera comunión con Él, ahora por medio de este misterio que ha sido revelado, nosotros podemos tener comunión. Primeramente hemos sido reconciliados con Él y podemos tener comunión con Él. Pablo no se detiene solamente a que consideremos que esto es un milagro sobrenatural que solamente Dios puede hacer, sino continúa diciendo la manera en que debemos de guardar este misterio. Y dice Pablo,
que debe ser guardado con una limpia conciencia. Es decir, este misterio glorioso que ha sido revelado en Cristo debe de ser guardado con una conciencia que no sea culposa, que no sienta la culpa, la mancha por haber o estar transgrediendo la ley de Dios. Así, podemos concluir que un diácono no solamente debe de saber la buena doctrina de la salvación, sino también, y dicho de paso, un diácono debe de saber la doctrina de la salvación mucho más ampliamente que el término general de los congregantes. Pero no solo lo debe de saber intelectualmente, sino esta verdad debe de ser demostrada en su manera de vivir. El cristiano mantiene una limpia conciencia cuando vive conforme a las verdades de la palabra de Dios. Para mantener una conciencia limpia es necesario, como Pablo ya lo ha dicho, tener una conducta irreprensible. Una conducta irreprensible. Así que entonces debe de abstenerse de todos los vicios que hemos mencionado anteriormente. Debe primero de evitar de ser deshonesto. Evitar ser deshonesto. Número 2, debe de evitar embriagarse o ser dado al vino, evitar ser mentiroso. Y evitar la avaricia. Pero no solamente eso, debe de evitar toda clase de inmoralidad sexual, como lo veremos más adelante en uno de los requisitos que demanda el apóstol Pablo. Y en términos generales tenemos que decir que debe de evitar transgredir cualquier mandamiento de la ley moral de Dios. Este es un punto de suma importancia. Pablo está enfatizando algo que debemos tener presente. No debemos separar nuestra doctrina de nuestra conducta. No debemos separar nuestra doctrina de nuestra conducta, sino que nuestra doctrina debe de afectar continua y positivamente nuestra conducta. ¿O no acaso recordamos en esa oración sumo sacerdotal de Juan 17 que el Señor Jesucristo dijo que somos santificados por medio de su palabra que es verdad? Así que si solo hablas del Evangelio y no reflejas la santidad en tu vida, debes de examinarte. Y cuando digo hablas, Juan Calvino diría parloteando tanto con respecto del Evangelio, pero no lo vives, mejor antes de ello, examínate. Aquí tenemos una advertencia que debemos, no solamente es para los diáconos, sino para todos aquellos que se dicen cristianos. Si nosotros violamos o manchamos nuestra conciencia, veíamos en la confesión de fe, capítulo 14, párrafo 3, que entonces nos va a llevar a debilitarnos en ella. Nos va a llevar a debilitar nuestra fe. Vamos a ser más susceptibles de cometer todo tipo de pecados al punto de endurecernos y actuar hipócritamente, tal como lo hacían los falsos maestros en Éfeso. Los falsos maestros en Éfeso, al cauterizar sus conciencias, ya no reprendían el pecado. Por eso era mejor en un momento determinado estar hablando de fábulas, genealogías interminables. Y ponte a pensar esto: si tú estás practicando la mentira, estás predicando el Evangelio y de repente quieres hablar, ¿tú mientes? Utilizando la estrategia se me fue el nombre del hermano que utiliza la ley moral de Dios continuamente para llevar a los pecadores a la convicción. Pero imagínate, si tú practicas la mentira, ¿cómo le vas a decir? ¿Tú mientes? Tu conciencia no te lo va a permitir. Más bien entonces vas a hacer lo mismo que hacían los falsos maestros y vas a estar hablándole de muchas escrituras, mucha palabra, bla, bla, bla acerca de la escritura, pero no vas a estar confrontando el pecado. Tu conciencia no te lo va a permitir. Entonces, estarías contradiciendo la verdad de las escrituras con una conducta impía e incongruente. Y de paso, alguien así no puede ser diácono. Así que debemos esforzarnos continuamente de mantener una conciencia que sea limpia. Cuando nosotros nos esforzamos
de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a la voluntad revelada, hacer su voluntad, entonces nos fortalecemos en la fe y nosotros podemos levantar a los débiles en lo práctico, como lo manda Pablo a los romanos, en el capítulo 15, versículo 1, cuando dice, Romanos 15, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces es muy importante que todos aquellos que sean diligentes en ello, ayudemos a los que lo necesitan, aquellos que tienen una lucha más intensa con respecto a su fe. Pero no es solamente este requisito, Pablo sigue añadiendo uno más. Dice 1 Timoteo 3:10, y estos también, y decíamos cuando dice, y estos, primero se está refiriendo a lo que ya ha venido hablando acerca de los obispos y también acerca de los diáconos. También ellos sean sometidos a prueba primero y entonces, hasta entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Lo que es necesario para los ancianos también es necesario para los diáconos. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los diáconos deben de ser sometidos a prueba de la misma manera que todo aquel que desea ser anciano. Los unos y los otros deben de ser sometidos a prueba. Ahora, yo te decía que había un punto interesante que tendríamos que balancear. Decíamos que una diferencia en la lista de requisitos de anciano con respecto a la lista de requisitos de diáconos es que no se menciona al neófito. Sin embargo, si te das cuenta, en el momento de pedir una prueba, obviamente está hablando o puede incluir aquellos que son neófitos, aquellos que necesitan ser probados, que verdaderamente son adecuados para tal llamamiento. Entonces no lo dice explícitamente, pero sí está implícitamente. No puede un neófito, una persona recién llegada, aunque sea convertida, aunque tenga un genuino testimonio de fe de su salvación, no puede ocupar el cargo de diácono, a menos que cumpla este requisito. Ahora también vamos a aclarar otro punto importante. ¿Qué no significa lo que está hablando Pablo? No significa que vamos a probar al diácono diciendo, anda, ve, ejerce el diaconado y vamos a observar si lo haces bien. No se está refiriendo a eso, sino más bien, él debe de ser puesto a prueba por medio de una vida que sea consagrada al servicio de Dios, donde la iglesia estará observando, donde la iglesia va a intentar discernir los dones espirituales que hemos mencionado en esta lista para saber si tal o cual persona los cumple. Si te puedes dar cuenta que este proceso de confirmación requiere de un tiempo, requiere de un esfuerzo. Y tengo que aclararlo, no está hablando de unas cuantas semanas, unos cuantos meses, habla de un periodo suficiente para que nosotros podamos tener paz para con Dios de saber que estamos haciendo la voluntad de Él, esperando que todo sea congruente a mediano y a largo plazo. Mediano quizás sería el tiempo que yo mencionaría como de prueba, para que haya un fruto a largo plazo. Decíamos que desafortunadamente muchas iglesias solamente observan de manera muy superficial los dones y talentos que tiene una persona e inmediatamente los levantan. Ahora, vamos a tratar de dar una idea y bueno, ¿cómo es el proceso para que podamos nosotros discernir en el momento que Dios nos lo permita? ¿Cómo sería el proceso de prueba? Primera instancia quiere decir, si es de prueba, que la persona misma no se puede levantar. No puede levantarse la misma persona, sino debe de ser evaluado por otros que estarán examinando su carácter a la luz de todas las normas que el Señor ha establecido. Ahora, la frase sometido a prueba, toda la frasecita, viene de una palabra griega que implica algo como una persona presentando sus credenciales. Y a lo mejor tú lo has escuchado en un contexto diplomático,
cuando dices el presidente de tal país envía a una persona, le da las credenciales, es decir, le da su aprobación, dice este hombre ha sido probado, este hombre es de toda nuestra confianza, de tal manera que llega al otro país, aceptan sus credenciales y lo ponen a ejecutar el servicio de embajador en este caso. Ahora bien, esto lo hacen los mundanos. Verifican qué persona va a estar dentro de su país y que va a llevar los asuntos claves de otro país en otro país. Cuanto más entonces será necesario examinar a todos aquellos que desean ser diáconos y ancianos y que anhelan asumir un cargo no en los Estados Unidos, no en México, sino en la casa de Dios, en la casa del Dios viviente. En resumen, podemos ver en este texto que la elección no debe de ser llevada a la ligera, sin seleccionar previamente. Debemos escoger a aquellos que han mostrado una forma de vivir íntegra. Este proceso de elección debe de ser llevado a cabo, y aquí viene lo que sería nada más la dirección para llevarlo. Los pastores de alguna manera deben de estar observando también a aquellas personas que pueden ser candidatos. Observarán las características, observarán las normas, conocerán inclusive de sus luchas. ¿Por qué? Porque esto es tomado de Tito capítulo 1, versículo 5, cuando Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, Timoteo, lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces, esto debe de ser llevado a cabo por los pastores. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Llamado viene de Dios. Los pastores guían y dirigen. La confirmación viene por parte de la iglesia. Si es cierto, es lo que hemos visto, se ha comprobado que todo es cierto, lo que pareciera que es un llamado del Dios Altísimo. Dentro de este proceso que se lleva, como lo hemos dicho, por los ancianos, para la confirmación de dichos candidatos, obviamente hay una comunicación continua con todos aquellos que pudieran ser en un momento dado diáconos. Ya cuando este proceso continúe, va a ser necesario hacer preguntas específicas. Y una de ellas, que es clave también: ¿abrazas las mismas doctrinas que la iglesia abraza? En pocas palabras podríamos decir, ¿estás de acuerdo en que nuestro credo está basado en la Confesión de Fe Bautista de 1689? Tú dirás: oye, es obvio, se congrega en esta iglesia. Lo que es obvio para nosotros no es obvio para la realidad. Hay personas que pueden llegar a entrar en una membresía siendo arminianos, es decir, no aceptando una serie de doctrinas que nosotros abrazamos, aunque no lo creas. Pero ahora imagínate que después de mucho tiempo, y es piadoso, no vamos a negar la piedad, pero resulta ser que no abraza nuestras doctrinas. Resulta ser que fue bautizado en una iglesia presbiteriana y está convencido del paidobautismo. Solo es el único detalle. Ok, no puede calificar dentro de estas iglesias para este título. Sí como miembro, pero no como para diácono. Y no solamente eso, se estará viendo, evaluando la espiritualidad personal, la espiritualidad de su esposa, la espiritualidad de sus hijos, cómo se ha desempeñado laboralmente, qué disponibilidad tiene, y aún trataremos de utilizar el tiempo para poder guiar y dirigir cuál es la expectativa bíblica de lo que se espera de su desempeño, ya una vez que sea oficialmente llamado diácono. De no haber ninguna culpa, vicio, como lo habíamos dicho también con respecto a los ancianos. Y cuando decimos culpa, vicio, pecado, algo que sea realmente comprobado, ¿verdad? Porque si alguien sale, se levanta y dice: oh, yo lo he visto salir de una cantina y así. Bueno, y si trae evidencias reales de que ese hombre está viviendo en hipocresía y practicando un tipo de pecado, pues evidentemente está descalificado. Pero si no hay nada comprobado, que se pueda comprobar a la hora de examinar todas las pruebas, esta persona procede al siguiente paso. Como dice el texto, y lo retomo, versículo 10 dice: y estos también, una vez sometido a prueba primero, ya llevamos todo el proceso, entonces
ejerzan el diaconado. Ahora, ¿cómo se va a llevar esto a cabo? La luz que tenemos para determinar la manera en que lo vamos a hacer está en el libro de los Hechos, capítulo 6. Solamente basta recordar que una vez que fueron seleccionados aquellos 7 varones piadosos, después de esto, después de que toda la congregación los aceptó, los mandaron con los apóstoles para que ellos, por medio de la oración y de la imposición de manos, empezaran o tomaran ya el cargo que Dios les había demandado. Ahora, espero que hasta aquí no tengamos duda y que el Señor nos oriente para tomar nuestras decisiones. Hay una pausa muy interesante que Pablo va a hacer en el versículo 11. Hace una pausa y ahora habla de requisitos, dice el texto, de las mujeres. Yo voy a arrancar con mi postura para decir, Pablo hace una pausa para hacer la descripción de los requisitos, haciendo una pausa en la descripción de los requisitos de los diáconos, pasa a establecer los requisitos de las esposas de los diáconos. Me estoy adelantando, pero vamos a ver. Esto es porque hay 2 posturas y vamos a analizarlas. ¿Sabes por qué es lo más interesante de todo? Es que las 2 posturas tienen ciertos fundamentos y las 2 posturas son de hombres piadosos, hombres llenos de sabiduría, pero creemos que la segunda que hablaremos es la más adecuada. Dice Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hemos dicho que hay textos difíciles, uno más nos hemos encontrado en el camino, textos difíciles en su interpretación. Como lo he dicho, vamos a procurar exponer las dos posturas más ortodoxas que hay con respecto a este. Hay algunos comentaristas que piensan que se trata de un grupo de personas dentro de la iglesia que está integrado por mujeres que están desarrollando alguna actividad especial dentro de ella, como es similar a lo que es el caso de los diáconos. Una de las razones que dan ellos en esta postura es que, si tú te das cuenta, no usan el artículo sus mujeres para hilarlo con los requisitos de los diáconos, sino utilizan el artículo las. Y ese es el fundamento por el cual dicen ellos, no está hablando de las mujeres de los diáconos, sino de un grupo de mujeres que se encuentran sirviendo dentro de la iglesia. De allí que ellos deducen que no se está hablando de las esposas de los diáconos. Ahora, esta postura, y vamos a ver, por eso decíamos, cuando oyes eso, pareciera que hay cierta razón, aunado a otros aspectos que también son válidos. Cuando dije que eran hombres con sabiduría, hombres con reputación delante de Dios, es por lo siguiente: aunque ellos están reconociendo que pudiera hablar de mujeres, ellos, al ver que está dentro de los requisitos de los diáconos, no está pensando que están en igualdad de autoridad que los diáconos. No hay una confusión con respecto a eso. Más bien, la intención de lo que ellos quieren hacer es como un reconocimiento, dicen estos piadosos hermanos, de mujeres que participan activamente dentro de la iglesia en su servicio. Eso es lo que ellos consideran. No que constituya un tercer oficio, como malamente algunos sí lo consideran, esa ya es una postura errada, sino más bien una consideración para reconocer a las mujeres. La siguiente postura, a propósito no dije quiénes son los que lo dijeron, pero creo que la postura que abrazamos es la de Juan Calvino y Alexander Strauch. Y creo que tienen credenciales, diríamos, suficientes para que podamos abrazarlas. Ellos consideraban que el apóstol Pablo estaba hablando de las mujeres, tanto de los obispos
como de los ancianos. Y aquí fíjate, ahora utiliza el artículo plural para hacer la referencia no solamente de los diáconos, sino también de los ancianos, diciendo las mujeres, versículo 11, asimismo. Esta palabra viene del griego y puede significar dos palabras, o las mujeres o esposas. De ahí viene la gran confusión. De hecho, si tú empiezas a investigar en tu Biblia, en diferentes traducciones, te das cuenta que en varias versiones en inglés o en la NBI, te encuentras que sí se describe como las esposas, lo cual te quita de todo problema, por supuesto, para saber que se está haciendo una referencia a las mujeres de los diáconos. Ahora, ¿qué es lo que determina si usas las mujeres o si utilizas las esposas? Es el contexto. El contexto es lo que va a determinar el significado de lo que Pablo viene hablando. Y vamos a decir algo más. Muchos en automático, de hecho lo primero que me comentaron cuando empezamos a hablar de los diáconos es, ¿hay diaconisas? Y esto viene por Romanos capítulo 16, versículo 1, donde se menciona de una diaconisa llamada Febe. Así lo describe el apóstol Pablo. Pero recordemos también que la palabra que está utilizando Pablo en el libro de Romanos es sierva, una persona que prestaba un servicio muy especial dentro de la iglesia de Roma. No se estaba refiriendo al oficio de diácono. Algunos también argumentan que no había palabra diaconisa en los primeros siglos, por lo que se usó el término diakonos. Sin embargo, consideramos que Pablo, si hubiera querido utilizar el término diácono para referirse a estas, entre comillas, diaconisas, hubiera utilizado un artículo. Con el artículo, las diaconisas, hubiera él manifestado que se trataba efectivamente de un nuevo oficio. Sin embargo, no es el caso, no utilizó dicho artículo, así que debemos entender claramente que se trata de una mujer, que se trataba de una mujer que servía fervientemente dentro de su iglesia. Cuando pensamos en el oficio de el diaconado, debemos recordar también que Dios le ha dado de manera delegada por el pastor una autoridad. El diácono tiene una autoridad oficial dentro de la iglesia delegada por el pastor. Y para que terminemos de entender que no se está refiriendo a mujeres diáconos, tiene que ser congruente no solamente al contexto de lo que estamos hablando, sino a todo el libro en general de lo que se está refiriendo. Y entonces recordamos que el apóstol Pablo en el capítulo 2 había dicho, capítulo 2, versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces vemos la armonía correcta que hay en esta postura de Juan Calvino. Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que desea el apóstol Pablo con que estemos observando a las esposas de las mujeres? Pablo desea que también sean examinadas. Pablo desea que también sean observadas de todos aquellos que desean ocupar el cargo. Sus esposas están incluidas en el proceso de prueba. ¿Por qué? Porque nuestras esposas sirven como nuestra ayuda idónea. Y en este sentido, y no solamente en eso, sino tiene mucho sentido lo que estamos comentando, porque observa el versículo siguiente. Dice, los diáconos, continúa hablando, sean maridos de una sola mujer. Entonces ya termina tanto en el pasaje directo que estamos estudiando como en el contexto de la Escritura, viendo que se trata de las esposas de los diáconos, pero se va más específico a los requisitos que deben de tener estas mujeres. La primera, dice el apóstol Pablo, es que deben ser honestas,
Es la misma palabra que ya hemos usado en el versículo 8 y habla de personas que son respetadas por su piedad personal. Son mujeres que son respetadas por su piedad personal. Ahora bien, Pablo continúa diciendo, no solamente eso, dice que no deben de ser calumniadoras, no deben de ser murmuradoras. Imagínate, mientras los ancianos y los diáconos, como lo hemos dicho, se esfuerzan por mantener una estructura estable dentro de la iglesia, viene una mujer calumniadora, una mujer murmuradora, una mujer chismosa dentro de la iglesia, ¿qué va a originar? Una terrible destrucción en medio de ella, contrario a lo que está trabajando su marido. Y eso es por eso que no debe de ser alguien con esta característica. No solamente eso, dice que deben de ser fieles en todo. ¿Qué se requiere para que una mujer pueda ser fiel en todo? Primero vamos a deducirlo. Para que tú puedas ser una mujer fiel en todo, necesitas primeramente ser justificada por la fe que es en Jesucristo. Es decir, solamente una mujer salva puede alcanzar este requisito. Y una vez que entendemos que la salvación es la base para que esa mujer pueda cumplir con el requisito, ahora sí podemos decir, ¿fieles en qué? Fieles en todo. Esto significa que su testimonio, en términos generales, es fiel dentro de la iglesia, es fiel al Señor, es fiel a su marido, es fiel a su rol de madre, es fiel a la palabra, es fiel a la oración y es sumamente fiel en el servicio a su Señor. Si la esposa de un candidato no resume estas características, no puede ser puesto en el servicio de diácono, en el oficio de diácono. Queda descalificado no por él, sino por su esposa. Pablo continúa entonces, decíamos, la congruencia que hay en cuanto a la postura de que está hablando de las mujeres de ellos, y continúa diciendo Pablo en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Este mandamiento lo hemos visto ya, recordarás, en el contexto de los requisitos de un obispo. Hombres se traduciría mejor de una sola mujer. Decíamos que lo hemos visto versículo 2. Y pudimos en ese momento desarrollar varias posturas que había de ese difícil texto de interpretar. Sin embargo, no nos vamos a meter a repetir todo lo que hemos dicho. Si tú no estuviste presente en ello, en el canal que tenemos como Comunidad Bíblica de la Gracia, se habla acerca de los requisitos del pastor. En la número 1 se desarrollan cada una de estas posturas con respecto a este texto. Nosotros nos vamos a ir directo a lo que realmente el apóstol Pablo quería hablar. El apóstol Pablo, recordamos que quería decir que era un hombre que solamente tiene una mente y un corazón para su esposa. Es alguien que solo puede amar, solo puede pensar y solo puede deleitarse únicamente en su esposa. Dicho de esta manera, la esposa del diácono, el diácono será irreprensible en cuanto a su fidelidad conyugal. Esa sería la conclusión de lo que tenemos con respecto a lo que Pablo demanda en este texto. Pero decíamos, ¿puede algún soltero ser diácono? La respuesta es sí. Mayormente es preferible que sea casado para evitar tentaciones que pudiera caer. Sin embargo, no podríamos decir que no, porque está Timoteo, porque el mismo Señor Jesús fue soltero y puede servir dentro de la iglesia. Entonces, pero debe de manifestar la misma pureza que un hombre casado. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a verlo. Imagínate que tengamos un candidato dentro de la iglesia, pero curiosamente todo el tiempo lo ves atrás de las mujeres. ¿Qué hace atrás todo el tiempo de las mujeres? Se la pasa ministrando mujeres, se la pasa edificando mujeres, se la pasa exhortando mujeres. Te enteras que además fue a tomar un café pues para hablarle un poco más acerca del evangelio. Una serie de imprudencias que te dicen aquí hay algo que pueda preocuparnos. Entonces, dicha persona no califica para el diaconado.
Si es posible, pero tiene que cumplir lo que Dios demanda. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo, precisamente acerca de sus virtudes, en 1 Timoteo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ahora, esto es para solteros, digo porque quizás el hermano que pueda aspirar a ser diácono y es soltero, quizás el Señor le conceda en el futuro una esposa, lo cual nos daría demasiado gusto. Pero yo te diría a ti soltero o a ti casado, y aunque no vayas para diácono, la única manera que alguien puede amar a una mujer, y no hablo de recién casados porque dirías, pues ahí no hay tanto problema, al menos por el momento. Y gracias a Dios también por ello. No, por supuesto. Pero el problema más bien se va a lo largo de los años, cuando más bien tiene que nacer el verdadero amor dentro del corazón. Pero yo no puedo amar a una mujer si no tengo verdaderamente el amor de Cristo en mi corazón. En pocas palabras, si yo no soy pleno en Dios, yo no puedo decir que soy pleno en mi esposa. No puedo. O sea, el que no es pleno en el Señor no puede aspirar a ser fiel o irreprensiblemente fiel en el aspecto conyugal. Pero si estás pleno, si Él es tu todo verdaderamente, hay la gracia suficiente para poder amar a tu esposa como debes amarla. Por eso una recomendación cuando alguien se acerca a buscar o a pedir consejo con respecto a eso es, solo vea Proverbios 31, la mujer que teme a Jehová, la mujer que teme a Jehová, obsérvala, pero le digo a la mujer, observa la piedad de este hombre, es verdaderamente temeroso a Dios, porque si no teme a Dios no va a temer a nada. Y por supuesto tú no vas a hacer su segundo plano en tu vida. Así que es muy importante estar plenamente llenos en Cristo. Plenos en Cristo. No solamente va a estar satisfecho con su mujer, a la cual sustentará y cuidará como Cristo lo hace con la iglesia, sino además debe de ser un ejemplo de ser un padre honorable, virtuoso, que instruye a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y esto va a ser evidente dentro de la congregación. Todos se van a dar cuenta de la obediencia, del sometimiento que hay con respecto a sus hijos. Y también, dicho de paso, un hombre cuidadoso de su esposa en un área clave, la amargura. Un hombre que va a estar al pendiente continuamente de las necesidades, del cuidado de su esposa, va a ser muy prudente para que esas luchas que tienen las mujeres en términos generales sean mortificadas por el lavamiento, por medio de la palabra, como dice el libro de Efesios. Entonces va a ser cuidadoso con sus hijos, va a ser cuidadoso con su esposa, de que esas cosas no se salgan de una situación que pueda ser preocupante. Pero tenemos que también ser claros, esto no quiere decir que el diácono debe de ser alguien autoritario, alguien que sea áspero para que pueda llevar a la obediencia a sus hijos. Si tiene la necesidad de ser áspero y grosero para con sus hijos, tiene que arrepentirse, tiene que ir a Cristo, tiene que conocer a Cristo, porque entonces quizás la gracia de Dios ni siquiera esté en él. ¿Y cómo la va a dar? ¿Cómo la va a transmitir a sus hijos? ¿Con qué autoridad si el Espíritu de Dios ni siquiera parece que lo está respaldando? Así que entonces es muy importante la gracia de Dios para instruirles en amor. Dice el mismo libro de Efesios acerca de Pablo instruyendo a los efesios, diciéndole que no exasperen a sus hijos, sí instruyanlos, pero no los lleven a la exasperación. Sean cuidadosos en la instrucción de ellos. Continuamente sugerimos a los padres algo que pareciera muy sencillo, pero a la hora de la realidad, quién sabe qué pasa. Es como decimos, ¿qué pasa en los matrimonios dentro de la iglesia? Porque hay ese tipo de conflictos que no deberían de existir. Pero tenemos que retomar solamente un punto muy, muy sencillo. Deben aprender a ganarse el corazón de sus hijos. No solamente es de estar hable y hable y hable, bla, 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 bla.
Hay que tratar de ganarlo de la manera más sencilla, pero lleno de la gracia de Dios. Y tú me dices, bueno, ¿y qué significa ganar el corazón de mi hijo? Nuevamente, lo primero, Spurgeon ya nos lo instruyó, debemos de predicarle a nuestros hijos el Evangelio, todo el Evangelio sin diluir. Debemos orar por ello para que sea una realidad. Hablamos del misterio revelado. Tiene que revelarse el misterio de Dios en sus propias vidas de nuestros hijos. Tenemos que orar con ellos. Es que no oro bien y la verdad soy el más torpe. Pues yo también lo dije mucho tiempo, pero oraba. Oye, es que creo que mis hijos son más inteligentes que yo. No me importa, tengo que hablar y tengo que hacer lo que en mi rol corresponde. Entonces debo de ver sus necesidades espirituales. Un punto importante. Voy a ver sus necesidades espirituales, predicándole, orando y bañándolo, como lo veíamos también hoy en nuestra confesión de fe, siendo congruentes, o como lo veíamos en cuanto a no tener una fe, una conciencia manchada, siendo congruentes en nuestra manera de vivir. Pero si tú le dices a tu hijo no mientas y mientes, estás haciendo un potencial fariseo religioso que aborrezca a Dios. Tienes que ser congruente en tu manera de vivir, y una congruencia es vivir en la satisfacción de Dios. Ve que hay una satisfacción, ve que hay la plenitud, ve que verdaderamente es tu todo. Lo demás es la gracia de Dios obrando de verdad, la gracia de Dios obrando en las familias físicas, aspectos físicos, pasar tiempo con ello, como lo hacen muchos, tiempo recreativo, correr, jugar, etcétera, y materiales en la medida de las necesidades y de las posibilidades de cada uno satisfacer sus necesidades. Entonces, punto clave, guarden a las esposas de la amargura, ayúdenlas a ser santificadas por medio de la palabra. La razón de este último requisito es muy obvia. La aptitud de un hombre para manejar la casa de Dios está directamente relacionada en su aptitud para administrar, para cuidar, para gobernar y para dirigir su propio hogar. Pero si esto no lo hace en su propio hogar, ¿cómo quieres que venga aquí a la casa de Dios a apoyar en este ministerio? Termina el apóstol Pablo diciendo en el versículo 13, algo que debe de animar a aquellos que puedan tener un deseo de servir más allá o bajo una influencia del Espíritu de Dios en sus vidas, en su iglesia. Dice, porque los que ejercen bien el diaconado, en el versículo 13, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Texto sumamente interesante. Ahora resulta ser que después de todo vamos a tener una recompensa. ¿Está mal esto? ¿Nos debe de llevar a inflamarnos de orgullo? No. Es evidente, como decíamos, que hay un balance perfecto entre la humildad que debe de haber y que va a representar todo aquel que desea ser humilde y que va a ser recompensado ¿por quién? Por su Dios que está en los cielos, porque Él dijo que al que se humille va a ser exaltado. Ok, esto tiene que ver entonces con lo que Pablo está diciendo aquí con respecto a alguien que sirve a su rey, que sirve a su Señor, pero no buscando el agrado de las personas, no buscando el aplauso de las personas, buscando agradar y servir a su Dios. Así que aquellos que desempeñan el ministerio de una manera adecuada son dignos de gran honor. No lo digo yo, lo dice el Señor. No solo es un oficio que no sea indigno, sino es un oficio altamente honorable. Y por eso Pablo usa estas palabras. Con estas palabras nos está diciendo lo importante que es para la iglesia la elección de un diácono. Lo importante que es para la iglesia hacer elecciones adecuadas, por cuanto su desempeño traerá una recompensa. Y tengo que serte honesto, la primera recompensa va a ser dentro de la iglesia, porque va a ser reconocido, va a tener una alta estima por parte de los hermanos y el respeto por parte de la iglesia. Así que el Señor nos dé sabiduría para tratar de discernir cada uno de los requisitos que hemos mencionado. Termina diciendo el apóstol Pablo, y mucha confianza que es en la fe en Cristo Jesús.
términos generales diríamos está hablando en un contexto de la fe cristiana. Pero con esto vamos a introducirnos a nuestra Santa Cena. Pablo termina hablando y de mucha confianza que es en la fe en Cristo Jesús.